Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 31 de julio 2026 según calendario greco-romano. Perdón por empezar un día un poco más tarde, pero estaba haciendo unas cosas y de repente me fijé en la hora. Y le explico todos los días martes y viernes lo que analizamos fundamentalmente, lo que los hombres le agregaron o le quitaron a la palabra de Dios, en este caso los escribas judíos como también los traductores cristianos. ¿Qué sucede? El judío no aceptaba que Yeshua era Elohim. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos nunca aceptaron que Yeshua era el Hijo Elohim, nunca lo aceptaron. Por lo tanto, todas las traducciones posteriores, ya sea de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los libros, en todas las traducciones que ellos hicieron, ellos también metieron mano en eso y cambiaron o le agregaron o le quitaron a la palabra de Dios. ¿Para qué? Por lo que Yehudá, como usted lo conoce como Judas, la carta de Judas, dice que iban a intervenir en dos puntos fundamentales: la gracia y la divinidad de Yeshua, el Mesías. Esos son los dos puntos que tanto los escribas judíos como el cristianismo han intervenido. ¿Para qué? Para que la gente no entienda la gracia, no entienda el pacto que está en la Torá o la ley de Yeshua, que es el nuevo pacto que el Señor hizo, que es la gracia. Así se llama el pacto, la gracia, donde hay un solo sacrificio, no hay un sacrificio todos los años, sino que un solo sacrificio por los pecados de la humanidad. Y el que es sacrificado es el Señor Yeshua, el Mesías, que Él murió por los pecados de la humanidad. Es el único sacrificio perfecto por todos nosotros, ya por toda la humanidad. Y ese está en la gracia. Y toda persona que primeramente confiesa o reconoce que Yeshua es el Ha-Adón, es el Señor, que Él es Elohim, y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Eso es lo que establece este pacto, ¿ya? Aquí hay dos puntos: reconocer quién es Yeshua, que Él es Elohim, que Él es el Ha-Adón, que Él es Jehová, y lo que vino a ser, lo que establece fundamentalmente el Evangelio, según la palabra de Dios en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 3 y 4, que Yeshua es el Mesías y que como Mesías Él vino a morir por nuestros pecados, ¿ya? Y también que Él fue sepultado y que resucitó, o mejor dicho, se levantó de los muertos al tercer día. Eso establece el Evangelio. Y cuando usted entiende totalmente el Evangelio, entiende lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque el Evangelio establece tres cosas importantes. La primera, ¿quién es Yeshua? Que Él es el Mesías, algo que en ningún texto cristiano le aclaran eso. Usted vea las doctrinas de todo el cristianismo y ninguno le habla que Yeshua es el Mesías. Ninguno. ¿Por qué? Porque no les interesa. No creen en Él, no buscan a Yeshua, ¿ya? Y ahí Pablo dice, Yeshua es el Mesías. Y siendo el Mesías, tenía que morir. ¿Por qué? Porque el Mesías era Elohim. Y Elohim tenía que morir por el pecado de toda la humanidad. ¿Ya? ¿Para qué? Para redimir. ¿Qué significa redimir? Comprar la deuda de pecado del mundo, o mejor dicho, de la humanidad, y expiar, perdonar el pecado cuando la persona tenga este encuentro personal con el Señor Yeshua, perdonar todos sus pecados. También dice que fue enterrado, o sea, fue sepultado. ¿Qué significa eso? Murió. Cuando usted entiende la muerte, sabe que para poder comprobar que alguien está muerto es porque está sepultado, ¿ya? El Señor Yeshua murió, lo sepultaron. Toda persona cuando entiende
el Evangelio completamente también muere al pecado. Muere al pecado, muere la ley y muere al mundo. Son las tres, digamos, consecuencias, o llamémoslo así, de cuando la persona toma la decisión de morir. Primeramente muere al pecado, muere a la ley de Moshe y muere al mundo. Muere al pecado porque el Señor al morir le va a hacer la circuncisión y sacar la vieja naturaleza y dejarla en la muerte. Y viene a morar el Espíritu Santo en la persona. Muere la Torá de Moshe porque la Torá de Moshe ya no lo va a juzgar. No va a ser la Torá que lo gobierne ni que lo juzgue. ¿Ya? Muere al mundo porque ya el mundo no lo puede esclavizar. Es libre del mundo. El problema de la gente que no entiende que Satanás creó un sistema mundanal. Y ese sistema mundanal lo que hace es esclavizar a las personas. Yo lo entendí leyendo Shemot o Éxodo, como usted lo entiende, el capítulo 1, cuando Faraón astutamente engaña al pueblo de Israel y lo hace esclavo. Eso es lo que hizo Satán, esclavizó al mundo, o mejor dicho, a las personas, a la humanidad, son esclavas. Satán le da todo lo que, no lo que quieren, sino lo que piensan que van a tener. Mucha gente desea, pero nunca cumple su deseo. Supuestamente va teniendo cosas, pero no cumple su deseo. ¿Por qué? Porque Satanás nunca le va a dar. Y Satán los esclaviza, le da adicciones, le da trabajo para que vivan para trabajar y trabajen para vivir. Los esclaviza en cuanto al trabajo. ¿Qué más le hace? Les da una religión, les da un partido político y le da todo lo que la persona, entre comillas, aparentemente necesita, o quiere, mejor dicho. Le da dinero cuando quiere, pero ese dinero le va a durar poco y después nuevamente va a tener que comenzar. ¿Por qué? Porque Satanás tiene una élite, llamémoslo así, en el mundo. Un grupo que son siempre los mismos y son los millonarios que van a haber en este mundo. Y el pobre, aunque surja, lo único que está haciendo es producirle riqueza al rico, porque el rico no produce absolutamente nada. Es el pobre quien produce, porque el pobre es el que trabaja. Y el pobre produce para el rico. Lo que hacía Israel. Israel producía ciudades, producía fortuna, producía para el faraón y los que eran los importantes de Egipto. Israel les producía. Pero Israel pensaba que ellos tenían cosas. Y de hecho, cuando salen al desierto, dicen, miren, nosotros comíamos carne, comíamos esto otro, y cosas por el estilo. Eso es lo que ellos pensaban, pero no era verdad. De hecho, Israel gemía por el trabajo y por la dura esclavitud que sufrían en Egipto. Y eso es el mundo. El mundo esclaviza a la gente, no le da libertad, porque Satanás no le da libertad a los que él esclaviza. ¿Qué hizo Yeshua? Nos liberó del mundo, nos dio libertad. Hoy en día todo creyente que realmente entendió todo el Evangelio es libre. Cuando Él resucitó de los muertos, es libre. Ya no es esclavo del mundo, no está esclavizado en este mundo. El mundo no lo puede esclavizar. Y ahí va entendiendo la dependencia de Dios. Dios es el que le da, como era también con Adán y Eva. Ustedes vieron a Adán y Eva en el principio tan preocupados de tantas cosas, que ir al mall, ir acá, tengo que ir acá, tengo que ir a jugar, tengo que ir a... No. Ellos eran libres y se esclavizaron. Y Satanás los esclavizó. Y así la humanidad pasó a ser esclava de Satán. Y eso es lo que se le llama el mundo. Lo que la palabra de Dios habla del mundo, habla fundamentalmente de la esclavitud del ser humano. ¿Ya? Y de eso nos hace libre cuando usted resucita de los muertos. ¿Ya? Es libre. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que fundamentalmente ataca tanto el cristianismo como los judíos. Atacan la gracia y la divinidad de Yeshua. Mire, quiero mostrarle un pasaje. Bueno, voy a ir ahí, pero déjenme... primeramente lo voy a leer aquí mejor. Esto está en Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18, versículos 5 al 8. Juan capítulo 18, versículos 5 al 8. Dice, le respondió a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, pero voy a leer del 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Cuando los soldados venían a buscar a Yeshua, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Dice que retrocedieron y cayeron a tierra, ¿ya? Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Pero quiero destacar el versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mire, quiero mostrarle acá la versión en hebreo. A ver. Versículo 6. Bien. Para que usted vea una cosa aquí importante. Dice, fue cuando habló Yeshua a ellos, ¿ya? O mejor dicho, fue cuando dijo Yeshua a ellos, yo soy. Este yo soy, Anihu, que aquí sale, Anihu es el verbo humano. Me explico. Cuando yo digo Anihu, Patricio, estoy diciendo yo soy Patricio, y está correcto. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al verbo de cualquier ser humano, Anihu. Pero este no es lo que dijo Yeshua. ¿Entiende? Ani eye, dijo Yeshua. Ani eye. Ani eye es el verbo de Dios. Es por eso que luego dice que, ¿qué cosa pasó? Retrocedieron y cayeron. ¿Ya? ¿Por qué retrocedieron y cayeron? Fundamentalmente por lo que dijo aquí. Y aquí lo cambiaron, le pusieron Hu. ¿Ya? Hu es el verbo, por ejemplo, cuando dicen él, es, era o está, ¿ya? Pero este verbo, Hu, que puede ser también verbo y artículo, este verbo se le da al hombre, a cualquier ser humano, ¿ya? Y es el Hu con referencia al hombre, al varón, ¿ya? O al macho. Hu, Anihu. ¿Ya? También lo usan a veces las mujeres. Anihu, Anihu, yo soy. ¿Ya? Anihu. Eso es lo que dijo Yeshua. Aquí lo que le dicen, Anihu. Pero Yeshua no dijo Anihu. ¿Qué verbo utilizó Yeshua? Y aquí lo vamos a ver, para que usted entienda. Déjeme salir de aquí. El verbo que utilizó Yeshua es eye, y lo quiero llevar allá. Y eso se lo cambiaron. ¿Por qué se lo cambiaron? Fundamentalmente para que la gente no entienda que Yeshua estaba diciendo que él era Dios, que él era Elohim, ¿ya? Y lo llevo a Éxodo, capítulo 3, versículo 14.
No sé para qué está buscando, si eso me lo sé. ¿Ya? Respondió, bueno, lo voy a leer del versículo 13, dice, y dijo Moisés a Dios, estoy leyendo Reina Valera, Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dijo Moisés a Dios, aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ya, vamos a ver cuál es el verbo que utiliza aquí. Vamos a abrir a 14. Dijo Elohim. Esto es Elohim. Este es Lo-Him. Cuando está al final, sin letra, no suena, ¿ya? Y cuando está entre medio o adelante y tiene una vocal, es siempre ji, ja, je, ji, jo, ju, ¿ya? Pero muy suave. Es una J muy suave. Dice Elohim. Elohim es Dios, para que usted lo entienda. Dijo Elohim a Moshe. Eye, Asher, Eye. ¿Ya? Este Eye es el verbo de Dios. Es soy. Yo soy el que soy. ¿Ya? Yo soy el que soy. Eso es lo que le está diciendo. Eye. Y este es el verbo que utilizó Yeshua cuando le dijo Ani Eye. Ese es Ani Eye. Yo soy. ¿Entiende? El verbo de Dios. Él no usó Anihu. Ani Eye. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Simple. ¿Ya? Y luego dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Eye, ¿ya? Me envió a vosotros. Nuevamente utiliza el Eye. Eye, ¿ya? Eye. Ese es el verbo de Dios. Eye. Y los escribas hebreos en Juan se lo sacaron, lo cambiaron por el Ju, ¿ya? Para humanizar a Yeshua. Yeshua era 100% humano, ciertamente, era 100% humano. Y es verdad. Pero también Él era Dios, aun cuando Él en ese momento era 100% humano, no tenía la divinidad de Dios. Pero Él era el Mesías, Él era el Creador. Él era el Creador, ¿ya? Y cuando Él resucita de los muertos, ya tiene su divinidad. Él era Dios. ¿Entiende? Él es Dios, no es que era, Él es Dios. Y eso se lo quitaron. ¿Por qué? Porque todo aquel que reconocía que Yeshua era Dios, lo expulsaban. Por lo tanto, fundamentalmente los escribas le quitaron eso. ¿Ya? Y usted no tiene ninguna nota de un traductor cristiano ahí colocándole que ahí habla de Eye. ¿Por qué? Porque tampoco les interesa. No les interesa. ¿Entienden? Y eso es importante. Estamos hablando del verbo de Dios. Yo soy. Yeshua le dijo, yo soy. Ani Eye. No le dijo Anihu. Ani Eye. Yo soy. O sea, soy el que hablé con Moshe. Y eso sería, para ellos, ya no tenían cómo refutar. Es por eso que también en el propio Juan, el Señor Yeshua le dice, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Y esto es muy relevante y muy importante, hermano. ¿Por qué? Mire, la propia Reina Valera lo dice, déjame ver, creo que lo dice, pero vamos a ver. ¿Por qué es tan importante esto? Porque para ser salvo la persona tiene que reconocer que Yeshua es Dios. Si no lo reconoce, no puede ser salvo. Si usted analiza, ve, ¿cómo se llama? El sistema evangelístico de cualquier denominación, en ninguna establece o le dice a la persona que Yeshua es Dios. Solamente que es un instrumento que Dios usó para morir por el pecado de la gente. Eso es lo único que les dice. No le dicen que Yeshua es Dios. ¿Ya? Déjeme acordarme dónde lo dice, porque ese no lo tengo anotado. Así que entonces, no es aquí. No me acuerdo bien en qué pasaje le dice Yeshua. No me acuerdo si el capítulo 6, pero que le dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Entienden? Así de simple. Y eso para que usted vaya entendiendo que él siempre se mostró que él era Elohim. Él siempre le dijo a los que estaban ahí que él era Elohim. La Nita dice, generalmente se habla de una trilogía. La famosa trilogía o trinidad que habla el cristianismo no nace en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no existe la palabra Trinidad. Y ahí van a salir varios decir, no, pero no lo menciona, pero ahí en varias partes habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que la palabra de Dios no hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque habla de los tres, ¿entiende? Habla de los tres. Pero la palabra Trinidad no aparece en la palabra de Dios, en ninguna parte. Cualquier persona que no esté de acuerdo en lo que estoy diciendo, muéstreme dónde dice la palabra Trinidad. No aparece. Yo voy a ese título, Trinidad. Exactamente, hablan de un Dios trino. Esa palabra Trinidad no existe. No existe la palabra de Dios, no está en ningún lado. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de que la palabra de Dios habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sí habla de ello, porque son Dios. La palabra de Dios habla de Dios, no habla de Trinidad. ¿Qué significa Dios? Unidad, no Trinidad, unidad. Deuteronomio habla, dice, hoy escucha Israel, Jehová, nuestro Elohim, Jehová uno es, ¿ya? O Jehová Ejad, uno. Eso es importante entenderlo. ¿Qué significa uno? ¿Que era uno solo? No. Que eran una unidad, no una trinidad. ¿De dónde viene el término Trinidad? El término Trinidad viene de Babilonia. De ahí viene ese término Trinidad. ¿Entienden? Y ese término, posteriormente, la Iglesia Católica, creo que el primer concilio que hicieron, ellos determinan y le dicen a la gente que fundamentalmente Dios es trino, ¿ya? Y se acepta el término Trinidad por la Iglesia Católica. Y de ahí todas las iglesias que son hijas de la Iglesia Católica también aceptaron el término Trinidad. Y a usted le hablan de la Trinidad. ¿Y qué le dicen? Mire, el término usted no tiene que entenderlo, tiene que aceptarlo. Dios nunca a usted le dice que usted tiene que aceptar algo sin entender. Siempre Dios le dice, entiende. Porque no aceptes algo simplemente porque alguien te dice, tienes que aceptarlo. No. Tienes que entender lo que estás haciendo, lo que vas a hacer o lo que vas a creer. El término Trinidad no existe en la palabra de Dios. En ninguna parte, si usted lee desde Génesis a Apocalipsis, como así se conoce en las versiones cristianas, no
no hay el término Trinidad, no está. No lo pudieron poner, ¿ya? Porque no lo pudieron, no era aceptable y tampoco estaba, ¿ya? No está en la palabra de Dios. Ese término no existe. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando que la palabra de Dios no habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque sí habla de los tres, pero habla de la unidad. Siempre el Señor Yeshua dice, el Padre y yo uno somos. ¿Entiendes? Siempre habla de unidad, no habla de Trinidad. ¿Quién es la Trinidad? Para que usted lo entienda. ¿Y por qué el cristianismo habla de la Trinidad? La Trinidad es Satán, la bestia y el falso profeta, porque ellos no son uno. Satán no es uno con la bestia, ni tampoco uno con el falso profeta. No son uno. No tienen esta unidad, no son. Por eso son una Trinidad. ¿Ya? Por eso ese término Trinidad. Tres dioses. Eso es lo que significa Trinidad. Tres dioses, mientras que la palabra de Dios habla de un Elohim. No habla de tres, habla de un Elohim, porque son una unidad, a diferencia de Satanás, que es una Trinidad. ¿Entiende? Por eso el cristianismo habla de la Trinidad. La Iglesia Católica habla de la Trinidad. Vamos al almuerzo hoy día. ¿Hacemos unos tallarines, no? Ya, lo voy a hacer carne molida. Ya. Y la palabra de Dios habla de unidad. Lo mismo, por ejemplo, para que usted lo entienda, desde un principio Dios habla de unidad. Cuando habla del matrimonio, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o en su mujer y serán una sola carne. Unidad. ¿Entiende? Uno, son uno. Dios nos dice son dos personas, no, son uno. ¿Entiende? Y eso, Dios siempre desde un principio habla de la unidad. Y la palabra Elohim, aun cuando es plural, habla de esta unidad. Es un título. Elohim es un título que tienen los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Elohim. ¿Entiende? Ese es el título que ellos poseen. Es como cuando usted dice médico. Toda persona que ha estudiado medicina y posteriormente tiene la experiencia y va ejerciendo es médico. Es un título. ¿Entiende? Es un título. Y tú lo va a tener todas las personas que tienen o que ejercen esa profesión. En este caso, Elohim es un título que solamente le pertenece a Dios, en este caso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es su título, Elohim. ¿Ya? Y los tres son uno. Por eso ellos hablan siempre de uno. Mire, para que lo veamos y lo leamos. Esto está en Deuteronomio, o capítulo 6, versículo, me parece que es 5, no estoy seguro. No, el 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya? Habla primeramente, oye Israel, Jehová, que es el nombre de Dios, ese es el nombre de Dios, Jehová, nuestro Dios, que es el título, Jehová uno es. No dice, es una Trinidad, uno es. De hecho, los judíos quisieron eliminar la palabra Ejad, ¿ya? La quisieron eliminar, pero no la pudieron. Y mire, se lo voy a mostrar en hebreo, para que usted lo vea. Para que usted vea, versículo 4. Dice, aquí está. Shema. Shema es oye. Shema Israel. Así se dice el nombre. Israel. El judío separa bien las letras. Nosotros no tenemos la tendencia cuando hablamos a separar o a leer las letras. El judío sí. Dice Shema Israel.
Luego dice, este es B, Shema, perdón, estoy leyendo en otro lado, aquí está. Shema Israel, Jehová, Elohenu, Jehová, Ejad. ¿Entienden? Primero le dice, oye Israel, Jehová, nuestro Elohim. Y dice, nuestro Elohim, no es el Elohim de toda la gente. Nuestro Elohim, ¿de quién? De Israel. Jehová, Ejad, uno. Uno. Este es Ejad. Ejad es uno. Eso es lo que significa Ejad, uno. No tiene otro significado, uno. Y no habla de tres, Trinidad. ¿Entiendes? La palabra Trinidad no aparece en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Esa palabra Trinidad viene de Babilonia. Y en un concilio, no me acuerdo bien, no quiero mentir tampoco para decir el concilio de tanto, porque no lo recuerdo exactamente. Ahí un emperador romano reunió a sacerdotes y ahí determinaron que la palabra Trinidad iba a ser la que iba a ser el título de Dios. Él era un Dios trino. ¿Ya? Y de ahí queda como doctrina, y eso pasa ¿a quién? Al cristianismo, y el cristianismo lo usa como doctrina, que Dios es trino, y eso es mentira. Dios no es trino. El único que es trino es Satán. Por eso ellos adoran a Satán. Y eso es importante que lo entienda. El cristianismo, como la Iglesia Católica, adora a Satán. Y es por eso que ellos hablan de la Trinidad, tres dioses. ¿Por qué? Porque Satán no es uno con la bestia, ni tampoco es uno con el falso profeta. No son uno. Son tres. ¿Entiendes? Son tres. Por eso hablan de tres dioses. Satán nunca va a ser uno con la bestia. No lo son. Satán no tiene tanto orgullo en sí mismo que no va a permitir que otro pueda ocupar su lugar. ¿Entiendes? Por lo tanto, hablan de tres. El principal dios de ahí, si usted ve el trino, o ve por ejemplo Aquaman, porque de ahí viene también este término trino, de este dios griego que tenía, el dios del mar, que tenía un tridente. El tridente tiene uno que es mayor que el otro, ¿entiende? Que está sobresaliendo sobre los dos. El del medio. Ese tridente, supuestamente, a ver si lo puedo ver aquí una imagen de tridente, eso representa que el del medio sería Satán, ¿ya? Y los demás serían la bestia y el falso profeta, que serían dioses menores o secundarios, que un poco es lo que también los testigos de Jehová, como los raíces hebreas hablan, que hay un solo Dios, ¿me entienden? Como el Padre, y Yeshua y el Espíritu Santo son dioses creados o dioses secundarios. Y es un poco lo que es la Trinidad, para que ustedes lo vayan entendiendo. Esto es como lo que se me olvidó la palabra, que era tridente. Vamos a ver. Tridente. Para ver la imagen, para que usted la vea, ¿ya? Y perdóneme por pasarme un poco, pero a ver, vamos a ver aquí imágenes, para que usted vea un poco lo que es el tridente. Ya, aquí está uno bien de este, mire, para que usted vea, esto es lo que representa la Trinidad. El tridente tiene una esencia. Esto es la esencia del tridente, ¿ya? Este palo, llamémoslo así, que une a estos. ¿Cuál es la esencia de la Trinidad? El pecado, la maldad, la injusticia. Esa es su esencia, ¿ya? Y el del medio es el más largo. Este es Satán.
El que estuviera a la izquierda debe ser el falso profeta y el de la derecha es la bestia. Esto es la Trinidad. Y eso es lo que cree fundamentalmente el cristianismo. Ellos creen en la Trinidad. ¿Por qué? Porque creen en Satán, la bestia y el falso profeta. Usted quizás no crea, diga, este tipo está hablando pura lecera, pero usted un día lo va a ver. Si está vivo, va a ver a la Trinidad del cristianismo, a quien ellos esperan. Ellos no están esperando a Yeshua, están esperando a Satán, y Satán viene. Luego va a aparecer Satán, ¿ya? Satán va a aparecer en la última semana del pueblo de Israel. Y cuando aparezca, pues, si usted está vivo y pertenece al cristianismo, va a ver cómo todo el cristianismo adora a Satán. Y ahí se va a dar cuenta realmente qué es lo que es el cristianismo, ¿ya? Pero bueno, eso mucha gente se va a dar cuenta ahí, porque muchos no quieren creer en la verdad, porque al ser humano siempre le ha gustado la mentira, el engaño, no le gusta la verdad, y ese es el problema. Mire, otra cosa que quería explicarle también, para que veamos, aparte de lo que hemos visto, es este versículo. Déjeme, me parece que ya. Mateo, capítulo 17, versículo, déjeme, porque lo tengo, que estaba pensando en lo otro y me quedo dando vuelta. 24 al 27, ya. Voy a leerle, bueno, aquí dice, y fue como vinieron a Kefarnahum, vinieron los cobradores sobre la mitad del shekel a Petros, y dijeron, ¿no paga vuestro rabí la mitad del shekel? Y dijo, sí, y al venir a la casa, Yeshua avanzó y dijo, ¿qué piensas en tu corazón, Shimón? ¿De quién cobran los reyes de la tierra los impuestos? ¿De ti, de sus hijos o de los extranjeros? Dijo él, de los extranjeros. Yeshua le dijo, por lo tanto, libres son los hijos, pero para no ser obstáculo ante ellos, ve al mar y tira la caña y toma el primer pescado que sacaste, y al abrir su boca encontrarás en él un shekel de plata. Paga a ellos por mí y por ti. Yo cuando leía este pasaje nunca entendía por qué. Recuerdan, si ustedes han leído Mateo 23 y Marcos, creo que es, no me acuerdo bien si es el 10 o algo por el estilo. El Señor les habla cuando vienen los discípulos de los fariseos y de los herodianos, cuando le dice, ¿es lícito dar el impuesto a César? ¿Sí o no? ¿Es lícito? Y Yeshua le dice, tráigame un denario. Y le dicen, ¿de quién es la imagen en la inscripción? Le decían ellos, de César. Y le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor está hablando de los dos tipos de impuestos que se pagaba en ese tiempo. Uno, a César, ¿ya? A César se le pagaba un impuesto con denario, por eso la gente iba a los cambistas y cambiaba las monedas por denario y pagaban sus impuestos a Roma, ¿ya? Y había un impuesto que se le pagaba a Dios, que era la mitad de un shekel. ¿Por qué este impuesto? ¿Y debido a qué es este impuesto? Dios instituyó este impuesto para el pueblo de Israel, no para nadie más, es solamente para el pueblo de Israel, por algo que el pueblo de Israel hizo, ¿ya? Y Dios le instituyó este impuesto, que era la mitad de un shekel. Y ahí lo vamos a ver, miren, vamos a el Shemot, que usted lo conoce como Éxodo, y el capítulo 30, creo, déjeme ver, porque aquí lo tengo escrito por acá. Capítulo 30, versículos 13 al 16. Capítulo 30, versículos 13 al 16, dice lo siguiente. Esto darán todos los que pasen sobre los contados. O sea, todas las personas que habían sido contados iban a pagar lo siguiente. Dice, medio shekel, como el shekel del santo.
El shekel es de 20 geras. La mitad de un shekel donarán a Jehová. Toda persona que fuere contado, ¿por qué esto iban a ser contados? Recuerden que cuando Aarón hizo un ternero de oro y le dijo al pueblo, este es el Elohim que los sacó o los hizo subir de Egipto. Y el pueblo lo adoró, bailó y celebraron supuestamente una fiesta para Jehová. ¿Ya? Cuando hizo eso, Dios lo iba a eliminar a todos. Y el que intercedió para que no hiciera eso fue Moshe, que no los matara. Pero igual murió una cierta cantidad del pueblo. Y Dios posteriormente le dice a Moshe que tenía que contar a todo el pueblo, porque el pueblo había pecado contra Dios. Y ese pecado que habían hecho, ellos tenían que pagar la mitad de un shekel. ¿Por qué? Y aquí les dice el por qué. Mire, versículo 16. Y tomarás las monedas de plata de los contados de los hijos de Israel y les darás para el trabajo de la tienda de reunión. ¿Ya? Y les darás para el trabajo de la tienda de reunión. Y será para los hijos de Israel por memoria delante de Jehová, por la expiación sobre vuestras almas. Cuando ellos pagaron este dinero era para la expiación de sus almas, medio shekel. ¿Por qué? Porque el pueblo había hecho un ídolo y lo había adorado. Y ellos pagaban ese medio shekel por su expiación. ¿Entienden? Por lo que habían hecho. Pagaban ese medio shekel. Y a Yeshua también le cobraron ese medio shekel. ¿Tu maestro no paga el medio shekel? Por la expiación del pecado de Israel. ¿Estaba obligado? No. Ninguno de los creyentes paga eso. Pero el Señor le dice a Pedro o Simón, anda al mar, tira la caña, saca un pez y abre su boca y vas a encontrar un shekel de plata. Paga por ti y por mí. ¿Entiendes? Estaban pagando, no porque era correcto, o no, mejor dicho, no es la palabra, no porque ellos tenían que hacerlo, sino simplemente lo hicieron para, el propio Señor le dice, miren, vamos a volver a leerlo porque para no decir algo que no corresponde. Le dice, mire, pero para no ser obstáculo ante ellos, para que no digan, mire, este no paga, ¿ya? Ve al mar y tira la caña y toma el primer pescado que sacaste y al abrir su boca encontrarás en él un shekel de plata. Paga a ellos por mí y por ti, para no ser obstáculo a ellos. Por eso simplemente lo estaban haciendo. No porque ellos estaban obligados a hacerlo, porque no lo estaban. ¿Entiendes? No estaban obligados a pagar ese shekel, ese medio shekel. Eso para que usted vaya entendiendo. La forma de entender el Nuevo Testamento es leyendo el Antiguo Testamento. El problema también que en el Antiguo Testamento, tanto el cristianismo como los escribas también quitaron y le agregaron a la palabra de Dios. Ese es el problema. Si usted lee, por ejemplo, mire, el mismo capítulo por las Biblias cristianas conocido como Éxodo, capítulo 30, que leímos recién, y que fueron los versículos 14 y 15, si es que no me equivoco, espero que no, 13 al 16, perdón, 13 al 16, mire, veamos, dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Si yo hablo del ciclo y veo a Mateo que habla de shekel, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no son comparativos, ¿me entienden? No son comparativos. Pero la palabra ahí no es ciclo, sino es shekel. Y para que vea que no le estoy mintiendo,
les vamos a mostrar la palabra aquí. Ya, ájale, perdón. Aquí me equivoco y aprieto otra cosa. Miren, dice, esto darán todos los que están de pie o contados, pero todos los que están de pie sobre los contados, ¿ya? Dice medio, esta es la palabra mahasit, es la mitad de un shekel. Esta es la palabra shekel, ¿entienden? Este es como una che para nosotros, este es como una K de kilo, ¿ya? Y este es una L, shekel, dice como el shekel del santo, ¿ya? Esta es la palabra, shekel, no ciclo. No está hablando de ciclo aquí, está hablando de shekel. Hasta el día de hoy es la moneda que rige en Israel, el shekel. Es la moneda que ellos tienen. Hasta el día de hoy es el shekel, ¿ya? Y ese es lo que Dios le impuso a los contados. La mitad de un shekel, no de un ciclo. Pero aquí se lo cambiaron. Le dice los contados medio ciclo. Y ahí no está hablando de un ciclo. Está hablando de shekel, que es la moneda del pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Entienden? Eso es para que usted vaya entendiendo. Y realmente luego dice, todo el contado de 20 arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuanto dieron la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Eso no lo quitaron, que era por la expiación, ¿ya? Pero le ponen medio ciclo. Y no era medio ciclo, era medio shekel. O la mitad de un shekel. Que eso es lo que ahí dice fundamentalmente, ¿ya? Vamos entonces a donde tenemos que ir todos los días, que ya le hemos quitado harto tiempo a eso. Capítulo 16 de Romanos. Versículo Romanos 6, 5. Si es que no me acuerdo. Sí, Romanos 6, 5. Vamos a leer la Reina Valera primeramente. Romanos capítulo 6, 16, perdón. Capítulo 16, versículo 5. Dice lo siguiente. Saludad también a la iglesia en su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, ¿ya? Entonces, tenemos la primera cosa que el cristianismo agregó, y que usted lo va a ver muchísimo en la palabra de Dios, que es la palabra iglesia. Ya vimos que esa palabra no está en la palabra de Dios. Ese título, para que usted lo entienda, le pertenece exclusivamente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ese título como tal se lo transfirió la Iglesia Católica a todas sus hijas. ¿Por qué? Porque de la Iglesia Católica salieron sus hijas. Y las hijas de la Iglesia Católica son todas las iglesias cristianas que usted conoce o que usted puede averiguar. Todas ellas son iglesias, ¿ya? Y vienen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No le pertenecen a Dios, no son de Dios, no adoran a Dios, no buscan a Dios, no sirven a Dios, ¿ya? Por lo tanto, ese término no está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que aparece ahí? Dice, y también a la congregación en su casa. Esa es la palabra que aparece, congregación. Y recuerden qué es lo que es una congregación. La congregación son los que sirven en la comunidad. Dios estableció la congregación, que es su cuerpo, y son los que sirven, ¿ya? Los que el Señor Yeshua se encarga de establecer, ya sea un enviado o apóstol, posteriormente un profeta, un anunciador, un pastor o maestro, ¿ya? Ancianos, y todo lo que más va, los que sanan, los que lideran, y etcétera, etcétera. Cada uno cumpliendo una función determinada, porque eso es el cuerpo. Son los que van cumpliendo la función porque tienen dones, talentos, herramientas
y una función determinada. Y ahí Pablo explica, por eso en Corintios vamos a ver muchísimo eso, Pablo explicándole a los corintios acerca del cuerpo. ¿Todos son ojos? No. ¿Todos son orejas? No. ¿Todos son boca? No. ¿Todos son manos? No. ¿Entienden? Cada uno cumple una función y eso es la congregación. Por eso, vuelvo a repetir, que yo diría que el 99.9% de los pastores no pertenecen a la congregación. Puede que sean salvos, yo no estoy diciendo que no lo sean. Puede que sean salvos, no sabría. Y tampoco daría un veredicto lapidario con referencia a eso. No lo haría. ¿Por qué? Porque no, aun cuando supiera que no lo son, no lo diría, ¿ya? Pero el 99.9% no, quizá aún podríamos llegar hasta el 100%, no pertenecen a la congregación. ¿Por qué? Porque para pertenecer a la congregación esa persona tiene que morir al pecado, tiene que entender todo el Evangelio. Lo que dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted conoce un pastor que vive así, como Pablo? ¿Por qué en la iglesia Pablo es como tan lejano, tan distante, tan inalcanzable? Dicen ser como Pablo. Ninguno va a ser como Pablo, ninguno, ¿ya? O como Pedro, o como Johanán, o como... Es como tan distante, o sea, como que es inalcanzable ser como él. ¿Por qué? Porque esas iglesias no sirven a Dios. Cuando usted entiende totalmente el Evangelio, Pablo no es inalcanzable, está ahí, muy cerca suyo, y es alcanzable, y usted puede hacer lo mismo que Pablo, lo mismo que Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que hace la obra, no nosotros, ¿ya? Y quizás no vamos a hacer lo mismo que Pablo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra función a lo mejor no va a ser la misma que Pablo, pero vamos a trabajar para cumplir aquello, ¿entiende? Y vamos a hacer nuestra función. Pero usted se da cuenta que Pablo no es inalcanzable, ni tampoco está distante, sino que está muy cercano. Y en las iglesias es eso, porque ningún pastor ha muerto al pecado. Todos los pastores, habidos y por haber, que están en la actualidad, pecan. Por lo tanto, no pertenecen a la congregación, y por ende el Señor no los llamó. Y si no los llamó, ¿a quién le sirven? ¿Entienden? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Si Yeshua no lo llamó, ¿a quién le sirven? ¿Por qué? Porque no le pertenecen a la congregación. La congregación son todos los que han muerto al pecado. Y de ahí el Señor, de esos muertos al pecado, va definiendo quién hace esto, quién hace esto otro, y Él va definiendo. No es la iglesia, como ellos dicen, que define, no, es el Señor que define. Por eso la iglesia no sirve a Cristo, porque la iglesia no le pertenece a Cristo. Cristo no trabaja en la iglesia, ¿ya? Y Él constituyó, Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Quién constituyó? Yeshua. Él define quién va a llevar qué cargo, cuál va a ser la función de cada uno. Eso lo define nuestro Señor Yeshua. Y esa es la congregación, los que sirven. Y los que sirven son los que han muerto al pecado. Simple. Los que entendieron todo el Evangelio. Si un pastor entendiera todo el Evangelio, no estaría primeramente en una iglesia, ¿ya? Por ende, ninguno de ellos pertenece a la congregación, ¿ya? Eso es importante que usted lo entienda. Por eso Pablo dice, también a la congregación en su casa, o sea, los que sirven, los que realmente han muerto al pecado, resucitaron con Cristo para vida nueva. Esos son la congregación, ¿ya? Y sirven en la comunidad. Luego dice, preguntad para saludarla. Preguntad para saludar a Apénetos, amigo mío. Acá dice amado, y está correcto. ¿Por qué? Porque este amigo en hebreo es amado, para que usted lo entienda. Es lo mismo que dice en Juan. Mire, vamos a Juan, Shemot
Juan estamos en el capítulo 15, versículo 15. Dice, no más llamaré a vosotros esclavos, porque el esclavo no sabe lo que su Señor hace, pero a vosotros os he llamado amigo, porque anuncié a vosotros todo lo que escuché de boca de mi Padre. Aquí la palabra amigo que habla el Señor Yeshua es fundamentalmente Yedidi, que significa amado. Este es el amigo, el amado. Y es lo mismo que está diciendo Pablo de Epéneto, el amado. ¿Entiende? Ese es mi amigo amado. Cuando el Señor habla del amado es que porque tiene esta unión, es una persona que está muy unida a Él, es el amado. Recuerden que Yohanan era el discípulo amado. ¿Y cómo estaba Yohanan? Yohanan es un discípulo muy de piel. Él fue muy siempre de piel. Él siempre estaba encima del Señor, su cabeza puesta en su hombro. Ahí estaba, siempre estaba muy cerca, porque él era de estos de piel, como nosotros le llamamos. Porque era amado. Y él amaba. Y por eso usted cuando lee el libro de Juan, Juan es una persona muy distinta como escribe, por ejemplo, Jacob o Santiago, como usted ve en la Biblia cristiana. Jacob es como muy duro, es muy así como muy tajante, muy esta cosa se hace así, esto así, ¿me entiende? Mientras que Juan, amados, mis amados, y Juan es muy de piel, muy de amor, muy de abrazar, muy de eso. Y por eso también él lo utiliza, y es el término donde el Señor habla del amado. Sois mis, dice, pero a vosotros os he llamado amigo, o sea, amados. Ese es el nombre que el Señor nos da a nosotros. Somos sus amados. Nos ama, porque Él murió por amor a nosotros. Somos sus amigos. Y por eso también Pablo utiliza ese mismo término, de persona muy cercana, de una persona amada para él. ¿Entiendes? Ese es el término, que está correcto también en la Reina Valera, ¿ya? No utiliza el término amigo, pero utiliza el amado, que es lo que significa fundamentalmente ese término amigo en cuestión. Sigamos. ¿Qué otra cosa más? Acá, por ejemplo, en el versículo 5, dice que seguramente, bueno, voy a leer la Reina Valera, dice, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Dice que es Acaya. Si usted busca Acaya, pertenecía a lo que es Grecia. Ahí estaba Acaya. Acaya no pertenecía a Asia, sino que pertenecía más bien como, diríamos, hacia Europa, ¿ya? Y pertenecía a Grecia. Y aquí Pablo dice, versículo 5, seguramente él es el primer fruto de Asia para el Mesías. De Asia, no de Grecia, no de Acaya, sino de Asia. ¿Qué significa esto? Que era de esta otra parte. Por ejemplo, aquí no tengo un mapa. Creo que tengo, pero para buscarlo sería más o menos complejo. Para que usted voy a mostrarle, voy a ver acá si puedo mostrarle un mapa de Asia. En ese tiempo era como lo que hoy en día es Turquía, ese era como el Asia Menor, donde estaban fundamentalmente todas las mejor dicho, las comunidades, ¿ya? Éfeso, Galacia, y todas esas comunidades estaban lo que nosotros hoy día conocemos como Turquía. Por ahí estaban. A ver si puedo buscar mapa de Asia. Que Asia, en este caso, era Asia Menor, ¿ya? Esa es la Asia que aquí fundamentalmente muestra. Pero, esperen. Rusia no. Déjeme.
Hoy día muy conocido esto Asia por la guerra de Estados Unidos con Irán, ¿ya? Pero vamos a ver si podemos agrandar para verlo. No. Veamos si lo podemos agrandar. Parece que no. Ya, vamos a verlo así nomás. Para que usted entienda, a ver. No se va a ver muy bien, pero porque estoy agrandándolo. Del Asia que habla Pablo, fundamentalmente es aquí, lo que es Turquía. Esta Asia es donde estaban todas las comunidades y estaban aquí, distribuidas. Este era el Asia Menor, ¿ya? Recuerden que él venía de acá, de esta parte, aquí estaba Antioquía, y de aquí él viajó hasta acá. Por aquí está Éfeso, y aquí están otras comunidades. Por aquí estaba Galacia, etcétera, etcétera. Por aquí estaba Tesalónica, Colosense, todo estaba en esta parte de Asia. Y para acá estaba Grecia, para este otro lado, que no tenía nada que ver con Asia. Por eso, importante un poco entenderlo. No se veía muy bien el mapa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es para que usted entienda. Pablo no está hablando que era el primer fruto de Grecia o de Acaya, que pertenece a Grecia, sino que era de Asia. ¿Qué significaba? Que esta persona estaba en Roma, pero él espiritualmente, llamémoslo así, nació en Asia, en una de las comunidades en Asia, y después muy posiblemente acompañó a Pablo o a alguno de los otros discípulos y estaba trabajando con él en Roma, y por eso él dice, este hombre fue el primero en Asia, fue la primera persona en Asia, el primero a quien le hablamos y el primero que creyó en Yeshua, fue el primero en Asia, para que usted vaya entendiendo. O sea, de todas las comunidades, fue el primero. ¿A dónde llegó primeramente? ¿O dónde fue primeramente Pablo? En otra Antioquía de Pisidia, que estaba de Pablo sale de Antioquía y habría que ir a los viajes de Pablo para ir viendo, eso se los debo y a lo mejor ya la próxima semana se los traigo, para ir viendo, si usted lo puede ver, los viajes de Pablo, y usted pueda ver cuando en el capítulo 13 él sale, miren, vamos mejor, vamos a ver, Hechos capítulo 13, que el Espíritu Santo lo llama, dice, él estaba en Antioquía, ¿ya? Y ahí lo llama, y el Espíritu Santo lo envía, dice, a Seleucia, de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, versículo 5 estoy leyendo del capítulo 13 de Hechos, anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y también atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ya aquí todavía están en Chipre, no van hacia el lado de Asia. Luego dice, entonces el procónsul de ahí zarparon a Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga el día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura, aquí, en estos sectores, es donde esta persona que está mencionando en el capítulo 5 es el que cree, ¿ya? En este
porque es el primero en Asia. Y aquí está Pablo hablando de Antioquía de Pisidia, de Perges, de Panfilia, donde llegaron, después pasaron a Perge, de Perge llegaron a Pisidia, y ahí es donde él habla, ¿ya? Habla de Dios primeramente en la sinagoga, y después dice, está hablando de la sinagoga, y de ahí ahí es donde Pablo, por ejemplo, los judíos no quisieron creer. Mire, versículo 41, mirad, oh menospreciadores y asombrados, capítulo 13, versículo 41, hablándole a los judíos, mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, o aquí dice la congregación, despedida la comunidad, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí es donde es muy posible que Epéneto haya conocido a Yeshua. Es el primer fruto de Asia. Eso es lo que está diciendo. No de Acaya, sino de Asia. ¿Ya? Bueno, sigamos. Volvemos a el capítulo 16 y ahora avanzamos al versículo 6, porque aquí vamos a tratar de terminar hoy día este capítulo 16, si es que podemos. Romanos 16:6, perdón, dice lo siguiente: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Hay algo que el cristianismo hizo harto, fue cambiarles los nombres a todos, ¿ya? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento le cambian los nombres. Por ejemplo, a Eva, el nombre Eva no es el nombre de la mujer de Adán, no es su nombre, pero le pusieron Eva. ¿Por qué? Porque después iban a tomar ese mismo nombre para decir la evangelización, ¿entienden? Usaron el nombre, lo pusieron ahí para posteriormente hablar de la evangelización. La palabra de Dios yo igual lo dejo como evangelización para que no confundir a las personas, pero la palabra correcta ahí es Besorá. En hebreo es Besorá, y que significa las buenas nuevas de Yeshua. Nosotros anunciamos las buenas nuevas de Yeshua. Eso es lo que hacemos, anunciar las buenas nuevas de Yeshua a la gente. No hablamos de evangelización. El nombre Eva no es correcto. Mire, le quiero leer para que usted vea el nombre correcto. Déjeme buscar acá y lo voy a llevar allá. Para que usted vea el nombre correcto de la señora o la mujer de Adán. Espéreme. Que Adán, por ejemplo, mire, se lo voy a leer también de acá para que usted vaya comparando. Génesis capítulo 2, versículo, espéreme, deje, porque aquí tiene que estar el nombre.
Esperen, déjenme buscarlo mejor. Esperen, vamos a... déjenme buscar. Para que usted vaya viendo. Porque eso, fundamentalmente, aquí está. Capítulo 13, por eso, versículo 20, eso estaba... Ya. Voy a leerle la Reina Valera. Dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ya? Eva, eso es lo que dice la Reina Valera. Y todas las Biblias cristianas dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo le cambia el nombre a todo. A todos les cambia el nombre. Y le pone un nombre latinizado fundamentalmente que no corresponde. Pero lo cambian. Mire, vamos a ver. Dice, y llamó el Adán el nombre de su mujer Java. Ese es el nombre de la mujer de Adán. No es Eva, es Java. ¿Ya? Java. O Javá. ¿Ya? Javá. ¿Ya? Por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Javá, la palabra Javá en hebreo, Javá, es vida. De ahí viene la palabra vida o viviente. Por eso ella es la madre de todos los vivientes. ¿Entiende? Madre de todos los vivientes. Eva, ¿qué significa Eva? En hebreo no tiene ningún sentido y tampoco existe esa palabra en cuestión en el hebreo. La palabra viviente o vivo no viene de Eva, ¿entiende? De Eva no viene esa palabra vivo o viviente, no viene. Pero la pusieron porque posteriormente iban a poner evangelización. Vamos a ir a evangelizar. ¿Entiende? Por eso va el término, para unir una cosa con otra. Pero no tiene nada que ver. El nombre de la señora, esposa, mujer de Adán es Java, o Javá, ¿ya? Que significa madre de todos los vivientes. ¿Por qué? Porque de ahí viene también posteriormente la palabra dar a luz. Cuando la mujer da a luz, da vida a la persona. Eso es dar luz, ¿ya? Y usted ve que siempre dice, y ella dio a luz un hijo, dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque la luz es vida. Recuerden que la luz es vida y la mujer da vida. Toda mujer da vida porque da a luz. Y la luz es la vida de los hombres. Por eso el término Javá, o mejor dicho el nombre Javá, es la madre de todos los vivientes, porque ella dio a luz. Eso, dio a luz un hijo. Y todas las mujeres van a dar a luz, nacer de nuevo. ¿Por qué lo podemos también comparar con los creyentes? Porque todo creyente cuando nace de nuevo, tiene un nuevo nacimiento espiritual y el Señor le da luz, le da vida. No tiene nada que ver con Eva, pero es un nombre que le fueron cambiando. Lo mismo, usted pone, por ejemplo, Isaac. Isaac es un nombre inventado, es un nombre que no tiene nada que ver, su nombre es Yehad. Le pueden decir que Isaac significa risa, y puede que sí, pero el nombre en la palabra de Dios no es Isaac, es Yehad, ni tampoco Jacobo o Jacob, sino que Jacob. Y así, por ejemplo, también de repente pusieron Simeón, y no es Simeón, es Shimón. ¿Ya? Y muchos otros nombres que fueron cambiando. Y le pusieron el propio nombre de nuestro Señor, que le ponen Jesús. Ese es un nombre latino, que no tiene nada que ver con su nombre. Su nombre es Yeshua, no Jesús. Le pueden decir que eso significa
que Él iba a morir por el pecado de su pueblo. Jesús no significa eso. Yeshua sí, pero Jesús no. ¿Entienden? Y así se le han ido cambiando, como también el nombre María. ¿Qué le dicen con el nombre María? Ya, volvemos a Romanos 16, 6. Dice, saludad a María. Dicen que María es un nombre de origen hebreo, pero no es así. María no es de origen hebreo. Y después usted va a encontrar otros que dicen, no, el origen era arameo. Tampoco es arameo. ¿Ya? A mí me da la impresión, lo digo sinceramente, que María es un nombre latino, no hebreo ni arameo. ¿Y por qué dicen que es hebreo? Supuestamente por una raíz que es Mara. Mara, y que también Miriam es el nombre plural de María, ¿ya? Es como un nombre alargado de María. Mire, ¿de dónde sacan fundamentalmente la teoría? Vamos a el libro conocido por usted por Éxodo y el capítulo 16. Capítulo 16, que dicen que de esta raíz viene fundamentalmente el nombre María. Pero María, si ustedes van por ahí, buscan el significado, no significa amarga, ¿ya? 16, 7. Voy a leer también la Reina Valera para que veamos. Éxodo 16, 7. ¿Ya? Dice lo siguiente. Y a la mañana veréis 16, 7. Y a la mañana veréis. Perdón. Estaba en otra cosa. No, eso no es. 16, 6. Es 15, 23, perdón. 15, 23. Dice, vamos acá. 15, 23. Dice lo siguiente. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. ¿Ya? Ellos dicen que de ahí viene el nombre María. Mara, amarga. Y por lo tanto su origen es hebreo. Y no tiene nada que ver. María no viene de ahí, ¿ya? Otros dicen, no, mira, lo que realmente su origen es arameo. De ahí viene. Y tampoco, ¿ya? Pero le buscan. Mire, vamos a leer acá, dice, y vinieron a Maratá, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por lo tanto, llamaron su nombre Mará. Mará, ¿ya? Y eso es amarga. Pero no tiene ninguna relación con el nombre María. ¿Ya? El nombre María, en hebreo, yo no le puedo decir que no exista o que a lo mejor hoy en día alguien se llame María, porque puede pasar eso, ¿ya? Pero no está en los orígenes ni tampoco en las, llámese así, se me olvida, en la descendencia, no, usted no va a encontrar el nombre María, no está. Y de dónde también sacan que supuestamente el nombre María es hebreo. Por lo siguiente, mire, vamos al siguiente versículo, que está en el mismo capítulo 20, pero el capítulo 15, versículo 20. ¿Ya? Dice, versículo 20 del capítulo 15 de Shemot, o Éxodo. Dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Versículo 20 dice, y tomará Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, un tambor en su mano, y salieron todas las mujeres después de ella
con tambores y con danza. Es Miriam, no María. Miriam, ¿ya? Ellos dicen que Miriam es un plural de María, que es como termina en M y fundamentalmente en hebreo cuando se termina en M es algo plural, dicen que eso es el nombre plural de María. Eso es lo que dicen. Bueno, pero hasta el día de hoy usted conoce a personas que se llaman, mujeres que se llaman Miriam y mujeres que se llaman María, ¿ya? Si es supuestamente un plural de eso, es simplemente la interpretación que ellos quieren darle nomás. Nada más que eso. ¿Para qué? Para encajar el nombre María ahí. Porque el nombre de la mamá de Yeshua era Miriam. Ese es su nombre. Miriam. No María. Miriam. Le duela a quien le duela, le gusta a quien le guste, le disgusta a quien le disguste, pero su nombre es Miriam. Como también Pablo está hablando de una mujer llamada Miriam, no María. Dice, versículo 6, preguntar para saludar a Miriam, que trabaja para todos y trabaja mucho. Ella es Miriam, no María. Y usted va a ver muchísimo esto que le cambian los nombres. Hasta Pablo. Su nombre no es Pablo, es Paulo. ¿Entiendes? Paulo. Es como, hay un escritor que se llama Paulo Coelho. Ese es el nombre de Paulo. El nombre es Paulo. Paulo. No es Pablo, es Paulo, ¿entiende? Pero le pusieron Pablo. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Y cada nombre que le cambiaron tiene un porqué. Y uno tiene que buscar el porqué. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué? ¿Usted cree que el Señor vino de una mujer que su significado era amarga? Que la mamá de Yeshua, su significado era amarga, una mujer amarga. ¿Por qué? Recuerden que los judíos, cuando ponían nombre, lo ponían ya sea por relación con Dios o por cosas que le sucedían, ¿ya? Por hechos, por testimonio, por alabanza, por lo que fuera. Ellos ponían nombres, pero tenían un significado. Y si la mamá de Yeshua iba a ser una mujer amarga, y eso no significa Miriam. Busca el significado de Miriam, no es amarga. ¿Entiende? Ellos mismos dicen que el origen del nombre María es de Mara. Ese es su origen. ¿Y qué significa Mara? Amarga. ¿Ya? Y me parece que en arameo, María, o lo que ellos quieren sacar, lo que significa es como dueña, como reina, no como reina, sino como esta persona que gobierna, pero gobierna para oprimir, ¿entiende? Una cosa así significa en arameo. En ninguno de los dos casos es el nombre en cuestión. El nombre en hebreo siempre ha sido Miriam, Miriam. Y no cambia, no es María, es Miriam. ¿Entiende? Por eso es importante los nombres. Usted va a ver que en ningún libro, o sea, el libro que usted quiera leer, El Principito, o por ejemplo, nosotros aquí, se escribió hace tiempo atrás, había una revista que se llamaba, esta cosa, ¿cómo se llama? Condorito. Usted lo puede leer en inglés y se va a llamar Condorito. Puede ir a China y se va a llamar Condorito. Va a ir al país más desconocido con el idioma más complejo y ¿cómo se va a llamar?
Condorito. Porque no, el nombre no cambia. Eso es una regla gramatical para todo el mundo. Los nombres no cambian. Como usted, el nombre que usted le pusieron, ese nombre va a ser llamado en cualquier país. ¿Ya? Aun cuando en ese nombre haya una traducción al suyo, no se le llama por la traducción, se llama por su nombre. ¿Ya? Siempre yo saco a relucir el nombre de Pedro Pascal. ¿Por qué? Porque usted lo va a ver en la televisión, o Mon Laferte. Mon Laferte le llaman Mon Laferte en inglés, en francés, en español, en chino, en el país que sea, le llaman Mon Laferte. A Pedro Pascal a muchos se le enreda. ¿Por qué? Porque les cuesta pronunciar en español, más a los gringos, el Pedro Pascal, pero tratan de pronunciar Pedro Pascal. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ellos pueden decir Peter Pascal. No, Pedro Pascal. Porque es una regla gramatical para todo el mundo y que no cambia. Los nombres no se traducen, los nombres no se cambian, se conservan tal como están. ¿Entiendes? ¿Y por qué la Biblia los cambiaron? Es el único libro en el mundo en que cambiaron todos los nombres importantes, los cambiaron. Simple y sencillamente los cambiaron. El de Eva, o mejor dicho, el de Java por Eva, Isaac Yehac por Isaac, Rebeca tampoco es su nombre, ¿entiendes? Jacob, también el nombre de, por ejemplo, de las mujeres de Jacob, y así usted va a ir viendo muchos nombres que, ¿por qué los cambiaron? Porque ellos lo hicieron con un porqué, ¿ya? Fundamentalmente con un porqué. Y esos nombres, aunque aparentemente signifiquen lo mismo, no son lo mismo. Y por eso en la palabra de Dios salen los nombres como están, como son y como debieran haber permanecido. Pero el cristianismo los cambió, ¿ya? Y también, por ejemplo, el nombre Pedro no es Pedro, es Petros, ¿ya? Ese es el nombre. Si usted va a cualquier, si usted va al nombre griego, el nombre es Petros, ¿entiende? Petros, no es Pedro, Petros. Shimón, Cefa. El nombre correcto, o sea, el nombre real de Petros era Shimón. Ese es su nombre. Y así fueron cambiando muchísimos nombres. ¿Por qué? Y ahí es donde uno tiene que preguntarse el por qué y investigar. Puede investigar, ¿ya? Sigamos, porque tenemos que un poco avanzar. Versículo 7 de Romanos capítulo 16. Romanos 16, 7. ¿Qué dice la Reina Valera? Saludo a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Ya? Aquí hay una palabra que, por ejemplo, la Reina Valera le pone estimados, y no es correcto, no es estimado, ¿ya? Porque hay cosas que no tienen sentido, ¿por qué las cambiaron? Pero bueno. Versículo 7 dice, preguntad para saludar a Andrónicos y a Junias, mis parientes, que estuvieron encarcelados conmigo en la guardia. También sus hechos exitosos se oyen entre los Shelihim. Dice, también sus hechos exitosos se oyen entre los Shelihim. ¿Qué significa la palabra exitoso? Si usted, por ejemplo, va al libro conocido por nosotros como Génesis, pero en hebreo es
Bereshit, o en el principio, y al capítulo 39, miren, vamos a leerlo, porque creo que lo tengo acá. Shemot, libro Bereshit, capítulo 39. Usted va a ver algo aquí, que la Reina Valera, también lo vamos a leer, le ponen otro sentido. Y un poco lo que Pablo le está diciendo de estos dos hermanos, lo que dice aquí en el capítulo 39. ¿Ya? Génesis 39, como usted lo conoce, versículos 1 al 3. Dice, perdón, voy a leer Génesis. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí le ponen la palabra prosperar. Y de ahí vienen que, no, si Dios te prospera, Dios te da, te prospera. No, no es la palabra que está ahí. Miren, vamos a ver también otra palabra acá. Y José fue descargado en Mitraimá, y lo compró Potifar, eunuco de Paró. Él no era oficial, era eunuco. ¿Qué es lo que sucedía con los eunucos? Generalmente los faraones, como los reyes o todos aquellos que tenían perdón, que me molesta el oído, que tenían un gran cargo, cuando veían a personas que podían usurpar su puesto, ellos lo que hacían, los hacían eunucos. ¿Qué significaba ser eunuco? Lo que nosotros llamamos como los escrotos, ¿ya? La parte donde se produce el espermio o el semen, que sale posteriormente por el miembro masculino, que está bajo el miembro masculino. Ellos le cortaban toda esa parte, se la sacaban completamente, los dos escrotos se los sacaban y dejaban solamente su miembro masculino. Pero ¿qué sucedía? Que lo que produce la erección es la parte de abajo. El escroto es lo que produce fundamentalmente la erección del músculo. Cuando no está eso, puede quizás a lo mejor tener una erección, pero no iba a tener descendencia. Eso es lo que no iba a tener la persona. Por eso los faraones los convertían en eunucos, para que no tuvieran descendencia, para que algún hijo pudiera tomar el cargo o el puesto de faraón. Y por eso estos eran eunucos, ¿ya? Tenían esposa, pero no iban a tener descendencia. ¿Entienden? No tenían descendencia. Y con eso se encargaba Faraón, fundamentalmente, de que ninguno le usurpara su puesto, ni tampoco a su hijo. Eso es lo que hacían, ¿ya? Por eso ponían eunucos. Dice, eunuco de Paró, ministro de los cocineros. Acá la Reina Valera dice que era capitán de la guardia. ¿Por qué aquí la palabra cocinero? Usted dice, ¿acaso estaba en la cocina? No. Los cocineros, para que usted entienda el término, en hebreo la palabra cocinero tiene dos significados. Uno, el que usted entiende de cocina, de cocinar, y el otro eran personas que estaban encargadas de matar a otro, ¿ya? Lo que usted conoce como verdugos, que posteriormente fue el término que se utilizó en la Edad Media. Los verdugos, que eran las personas que se tapaban, los colgaban algunos o le cortaban la cabeza, ¿entienden? Esos eran los verdugos. Los cocineros eran eso. Esa era la palabra en hebreo para cocinero. Era un tipo que mataba. O sea, podía cortarle la cabeza a una persona si el faraón determinaba, o lo colgaba. Ese era el que se encargaba de matar a la persona. Y eso es lo que era en este caso Potifar. Era un verdugo, ¿ya? Para que usted lo entienda. El término en hebreo es cocinero. Por eso también se utiliza el mismo término cuando hablan de Juan el Bautista, que Ordos o Herodes mandó a un cocinero a cortarle la cabeza a Juan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cocinero, el término
en hebreo de verdugo o de un tipo que mataba a otro. En el sentido, por orden del rey, era el que se encargaba de la matanza, ¿ya? Él mataba, él era el verdugo. Y eso es lo que era Parot, era el ministro de los cocineros, o sea, era el principal de todos estos verdugos. Ahí cayó José. Piensen en la casa que cayó, en el tipo más malo que podía haber en Egipto, porque era el encargado de matar a quien Faraón dijera: mira, este está preso y lo condenamos a la muerte, así que mátalo. Y Potifar lo hacía él o mandaba a otro a, ya sea lo que determinaba el Faraón, colgarlo, cortarle la cabeza, matarlo, hacer lo que Faraón determinaba que hiciera con esa persona. Ahí cayó José, ¿ya? Versículo 2 dice: y estaba Jehová con José, y fue hombre exitoso. ¿Qué significa la palabra exitoso, hermano? No es lo que la gente cree de buscar éxito, fama, no. La persona exitosa es una persona que se plantea un objetivo y lo cumple. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo digo, yo voy a arreglar la casa, voy a pintar mi dormitorio, lo voy a pintar de tal color este fin de semana, ¿ya? Y lo pinto. Tuve éxito. Logré lo que me planteé. Eso es la palabra exitoso, ¿ya? Todo lo que José o José, como usted lo conoce, se planteaba, decía: mire, la administración de esta casa no está buena, vamos a arreglarla, vamos a hacer tal cosa. Y José era exitoso en todo lo que él hacía, ¿entiendes? Lograba, no quedaba media. No las cosas, como en muchos lugares pasa, que hacen todo a media. Mira, vamos a hacer tal cosa, pero después queda todo ahí quedó. Pasa hasta en los países, usted ve, hay muchas leyes que han quedado a la mitad, que no, supuestamente iban a legislar sobre tal cosa, y ahí quedó, la legislación quedó a la mitad, y no pasó nada más allá, no se terminó. Y hay otras legislaciones que son expresas, inmediatamente son. José, todo lo que Dios, o mejor dicho, todo lo que en este caso Potifar le decía: mira, yo quiero que hagas tal cosa, que se arregle esto, José lo cumplía. Era exitoso, esa es la palabra que ahí dice. No que era próspero, era exitoso. ¿Entiendes? Y eso dice: y fue exitoso, hombre exitoso, y estaba en la casa de su señor, el egipcio. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía tener éxito en su mano, o sea, se completaba. Dios hacía que él cumpliera todo, no que quedara al inicio o a la mitad y después no pasara nada, no. Todo lo terminaba José, todo lo que iniciaba, lo terminaba. ¿Ya? Eso es ser exitoso. Que una persona comienza algo y lo termina. Por ejemplo, si usted dice: mire, yo voy a estudiar, voy a entrar a un liceo, o por ejemplo, para terminar la enseñanza media, que no la terminé, y dice: lo voy a hacer. Y entró, no importa la edad, y empezó a estudiar. Y terminó. Usted es exitoso. ¿Por qué? Porque comenzó algo y lo terminó. ¿Entiende? Después dice: mire, no me quedo conforme con esto, quiero tener una profesión, ¿ya? Y voy a entrar a la universidad, no importa la edad que tenga, voy a entrar. Y voy a estudiar y terminar. Hay personas que con 80 años han sacado títulos universitarios. Es exitoso. ¿Por qué? Porque se planteó algo y lo logró. Eso es ser exitoso. Y eso es lo que Pablo está hablando también acá en Romanos capítulo 16, versículo 7. Dice: y también sus hechos exitosos se oyen entre los Chelijim. ¿Qué eso significa? Que ellos se plantearon cosas una vez que salieron de la cárcel y empezaron a lograr lo que estaban haciendo.
Dijeron, mire, vamos a llevar las buenas nuevas de Yeshua a tal lugar. Y lo hicieron, y lo cumplieron, y lo terminaron. Vamos a edificar a todas estas personas que están en tal lugar. Comenzaron y lo terminaron, ¿me entiende? Y eso fue a los oídos de todos los shelichim o los enviados, conocidos por nosotros como apóstoles. Llegaron a los oídos. Yo veo en las iglesias que comienzan algo y nunca lo terminan. Usted vea, y siempre a fin de año, diciembre, cuando se juntan antes del año nuevo, empiezan a hacer, perdón, que me molesta estoy, el recuento de lo que han hecho durante el año. Y se dan cuenta que no concluyeron absolutamente nada de lo que comenzaron. Y dicen, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a iniciar un otro año comprometiendo lo que este año vamos a hacer tal cosa. Y no lo hacen. ¿Cuánta gente le ha prometido a Dios en iglesia diciéndole, Señor, mira, yo me comprometo a que voy a vivir para ti? Y no lo hace. ¿Entiendes? Esas son personas no exitosas. Todo el creyente que vive para Dios, Dios lo guía y lo hace ser exitoso a terminar. Yo nunca pensé que iba a terminar cuando comencé el Nuevo Testamento, que lo iba a poder traducir completamente. Y lo traduje, llegué hasta el final. ¿Entienden? Por mí, no. Porque Dios me llevó a terminar lo que había comenzado. Dios siempre cuando usted lo lleva a hacer algo, lo va a llevar hasta que usted finalice lo que comenzó. Es un poco lo que Pablo dice. Él comenzó su obra. Y Dios lo llevó hasta que terminara. No, la obra de Pablo nunca quedó a media. La obra del Señor Yeshua tampoco. Él terminó toda su obra. Cada persona que está en Dios siempre termina su obra. ¿Por qué? Porque Dios lo hace terminar. Ser exitoso. ¿Entiende? Lo hace terminar lo que comenzó. Cuando una persona empieza algo, no lo termina y va siempre a media, Dios no está con él. Y eso es lo que usted tiene que empezar a observar. Mucha gente comienza algo y no lo hace. Ahí tiene dos opciones. Dios no lo llamó para eso. ¿Por qué? Porque Dios simplemente hay personas que llaman para hacer algo y hay personas que hacen algo porque vieron al otro y quieren hacerlo. Es como Pablo dice, ¿acaso la oreja es mano? No. La oreja tiene que cumplir una función, pero la oreja no quiere ser oreja, quiere ser mano. Y hay mucha gente que quiere hacer algo que Dios no lo ha mandado a hacer. Y eso usted lo puede ver. Y esa persona empieza en algo, pero nunca lo termina. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Tenía que hacer otra cosa. Pero él quería hacer lo mismo que está haciendo el otro. Porque es más popular, porque es más visto, por lo que sea, ¿me entiende? Pero él quería hacer eso que está haciendo el otro. Y Dios no lo mandó a hacer eso. Y usted va a ver que esa persona nunca concluye nada. No concluye, no hace. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó a hacer eso. Simple. No lo mandó a hacer eso. Por eso esa persona no hace. ¿Ya? O simplemente no es de Dios, o Dios... Son dos opciones. Personas que quieren hacer algo que no es su función, o simplemente que Dios nunca lo ha llamado a hacer eso. O mejor dicho, no pertenecen al grupo llamado la congregación, o no son de Yeshua. Simple. Son tres, me llamé mejor las opciones. No son, no es su función, o no pertenece a la congregación. ¿Ya? Y eso es importante que usted lo entienda. Mucha gente de repente dice, oye, ¿por qué fulano no está haciendo tal cosa? No está haciendo, y ¿por qué de repente usted ve, mire, hoy por qué este hermano comenzó la cosa y ¿a dónde está ahora? No sé qué pasó con él, si comenzó el trabajo y qué pasó.
¿Por qué no siguió con lo que estaba haciendo? Y ahí usted tiene tres opciones. O no es, o estaba haciendo algo que Dios no le pidió que hiciera, porque no era su función, o simplemente no es del grupo de la congregación. Recuerde que uno puede pertenecer a la comunidad. La comunidad es todas las personas, hombres y mujeres, salvos. Esa es la comunidad. Todos los hombres y mujeres salvos son la comunidad. La congregación es aquel que entendió completamente el Evangelio y murió. ¿Entiende? Murió al pecado, murió a la ley, murió al mundo. Esa persona es el que sirve. Y es ahí donde el Señor Yeshua determina qué cosa va a hacer esa persona, cuál va a ser su función. ¿Ya? Hay mucha gente que no ha muerto porque no ha entendido completamente el Evangelio y no pertenecen a la congregación, pero quieren hacer cosas que pertenecen a la congregación, pero no la pueden hacer. ¿Por qué? Porque no pertenecen ahí. Es por eso que nunca terminan lo que comenzaron. O están haciendo algo que Dios no le ha mandado hacer. ¿Entienden? O no son de Dios. Esas son las tres opciones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mucho en Corinto. Para que usted vaya entendiendo eso. Y eso es aquí lo que está diciendo Pablo. Estas personas eran exitosas. ¿Por qué? Porque pertenecían a la congregación. Y como Dios estaba con ellos, porque Dios estaba en ellos, el Espíritu Santo mora en ellos, ¿qué cosa? Todo lo que iniciaban, lo terminaban. Es por ende, si Dios, en este caso el Espíritu Santo, usted le está llevando a hacer algo, y usted lo ve y dice, esto es imposible que yo lo haga, si el Espíritu Santo lo está llevando a hacer, usted lo va a terminar, sea lo que sea. ¿Entiende? Porque Él está mostrando cuál es su función. Y cuando usted entiende su función, el Espíritu Santo le dice, mira, haz esto, y usted lo va a hacer. Aun cuando usted mire y diga, esto es imposible de hacer, no creo que yo lo termine, no creo que yo vaya a hacer esto. Y usted va a ver que después sí lo terminó. ¿Por qué? Porque esa era su función, eso es lo que el Espíritu Santo determinó que hiciera y usted lo hizo. Eso es ser exitoso. En la palabra de Dios, eso es el que comenzó y terminó lo que tenía que hacer. Ejemplo, Moshe. Dios le dice a Moshe que tenía que hacer el tabernáculo de reunión o la tienda de reunión. Y Moshe comenzó y la terminó. ¿Entiendes? Dios le puso las personas indicadas con la función determinada para hacerlo y lo hicieron. Construyeron la tienda de reunión. Lo construyeron completamente como Dios le mandó y lo hicieron. Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. ¿Cumplió Moisés en eso? ¿Lo sacó de Egipto? Sí. ¿Lo introdujo en la tierra prometida? No. ¿Por qué? Porque Moisés también incumplió cosas. Hizo algo que no tenía que haber hecho. Y por eso Dios le muestra la tierra prometida, pero no introduce al pueblo en la tierra prometida. Porque Moisés, así como el pueblo, hay cosas que él no creyó. ¿Ya? Y eso pasó con Moisés. Pero, ¿cuánto le faltó a Moisés por terminar? Nada. Absolutamente nada. Era introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero Dios no permitió que a Aarón, que hizo el becerro o el ternero de oro, entrara. Porque Aarón lo que hizo fue hacer pecar al pueblo de Israel. Por eso Dios no permitió que entrara a la tierra prometida. Y Moisés, porque hizo algo, y usted puede buscarlo en la Torá o en la ley y ver qué es lo que pasó con Moisés, por qué él no introdujo al pueblo a la tierra prometida, por qué Dios le dice que no lo va a hacer, ¿ya? Y eso para que usted vaya viendo
No que Moisés no fuera el indicado para eso, era el indicado. ¿Ya? De hecho, Dios lo llamó para hacer eso y para terminar la obra. ¿La concluyó? No. Y fue por algo. Eso es importante también a veces que uno entienda. Hay cosas que Dios lo llamó para concluir. Y usted a lo mejor o yo no la voy a concluir. No porque Dios no quiera que la concluya, sino porque usted hizo algo o yo hice algo o no creí. ¿Entienden? Y eso también es importante dentro de la relación con Dios. Bueno, ya estamos el tiempo pillándonos y vamos a ver lo último. Capítulo 16. Y esta semana vamos a terminar el capítulo 16, porque hoy día no lo vamos a concluir. Capítulo 16. No, vamos a quedar aquí. Y el 18, lea el capítulo 16, capítulo 16, versículo 18 y el versículo 25, que lo vamos a ver, y 25-26. ¿Ya? Capítulo 16, versículo 18, 25 y 26, que lo vamos a ver el próximo martes, si Dios así lo permite. ¿Ya? Y vean, ahí vamos a ver cosas que están distintas, que son diferentes, que no, o simplemente se la sacaron y no pusieron la palabra correcta. ¿Ya? Eso es lo que analizamos fundamentalmente. Gracias por estar ahí, gracias por participar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estudie la palabra de Dios, vea cuál es su función, porque el Espíritu Santo le va a ir indicando, Él le va a dar los dones. Ustedes se van a ir dando cuenta de cuáles son sus dones. ¿Cómo se va a ir dando cuenta? Por sus talentos. ¿Ya? Para que usted entienda dones y talentos. Por ejemplo, deporte. El deporte es un don. El talento es como yo, digámoslo así, como yo ejerzo ese talento. ¿Ya? El deporte. ¿Todos juegan fútbol? No. Tenemos fútbol, básquetbol, tenis, voleibol y una infinidad de deportes, ¿ya? El Chino Río era un talentoso en el tenis. Ese era su talento, tenis. Su don, el deporte. Su talento, el tenis. Usted tiene, por ejemplo, Maradona. ¿Cuál era su talento? El fútbol. ¿Cuál es su don? El deporte. Su talento, el fútbol. Ahí él desarrolló su talento, ¿ya? Porque su talento lo llevó ahí. Tenemos en la música. La música es el don. Pero dentro de ese don tenemos varios talentos. Hay personas que cantan, otras que componen, otras que tocan instrumentos, otras que dirigen, etc. Otras que escriben música. Cada persona tiene su talento. Usted puede ver cantantes espectaculares que tienen talento y que realmente son a los oídos algo que a usted lo transforman, lo llevan a diferentes lugares, etc. Son el talento, pero ¿cuál es su don? La música. ¿Ya? Ahí usted va a ir entendiendo, porque a través de su talento usted va a entender cuál es su don y las herramientas que tiene para ir desarrollando ese talento, para ir mejorándolo, para ir haciendo que lo que posteriormente el Espíritu Santo le va a mostrar, que cuál va a ser su función dentro del cuerpo. Y usted lo va a entender. Y va a decir, yo soy mano. Yo soy pie. Yo soy ojo. ¿Por qué? Porque estoy puesto para observar y advertir al cuerpo lo que viene. Yo soy oído para oír lo que Dios está diciendo y mostrarle a la gente lo que va a pasar también, y también para enseñar, para explicar lo que está viendo el ojo. Yo soy boca para
decir lo que el ojo y los oídos están viendo y oyendo. Soy mano para llevar a cabo lo que los ojos y los oídos y la boca está diciendo. Hacer. Soy pie para ir en la dirección que el ojo me dice, mira, hay peligro por acá. Desvíate. ¿Por qué? Porque oyó lo que Dios le dijo y lo explicó y voy en otra dirección. Soy olfato, porque huelo que algo no está correcto. Hay olor a humo, hay olor a algo. ¿Entiendes? Cada uno cumple una función y cada uno cuando cumple esa función va integrada con el cuerpo. Y eso es lo que usted, como yo, tenemos que también ir entendiendo. Cuando usted es parte de la congregación, todo lo que inicie lo va a terminar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a llevar a eso. Cuando vea usted una persona que inicia algo y no lo termina, como les dije, hay tres opciones. O no es su función, o no es parte de la congregación. ¿Ya? Así de simple. Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo, como dije, si Dios lo permite, el próximo domingo, para los que están los días domingos. Y para los que están martes y viernes, el próximo martes, si Dios así lo permite. Muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos mucho y en mucho en esta fin de semana y próxima semana. Muy buenos días.